vamos a dar continuación a lo que es la norma oficial mexicana 017 del 2008, que tiene que ver con lo relativo a los equipos de protección personal, su selección, su uso, su manejo y el almacenaje. Ya en la sesión anterior, como es costumbre, revisamos todos los lineamientos que establece esta normativa en relación a ello. Definimos muy bien qué es lo que se entiende como equipos de protección personal. Visualizamos bien cuántos tipos de equipos de protección personal hay. Recordamos que cada equipo de protección personal debe dar protección a una zona corporal específica y que su selección adecuada tiene que ver con la exposición al riesgo que se va a tener. ¿Qué área corporal, qué riesgo se expone? ¿Cuál es el elemento de protección que es el más adecuado para su utilización? También hicimos un pequeño ejercicio de cómo se establece el análisis de riesgo para poder tomar la decisión de qué equipo se va a seleccionar. Y conocemos, como siempre, entonces, los lineamientos que establece esta norma. Como todas las normas, recordamos también que tiene algunos aspectos que son de obligatorio cumplimiento para los patrones y también de obligatorio cumplimiento para los trabajadores. Ya sabemos que en el caso de verificación de una norma, pues el patrón debe demostrar, debe de exponer las evidencias que permitan considerar que tiene cumplimiento de esta norma en específico. Y recordar que para verificar este cumplimiento de la norma, que es de obligatorio cumplimiento en toda la República Mexicana, pues tendremos que verificar mediante los medios físicos, los medios documentales, las entrevistas, la observación mediante los recorridos, las personas o las instituciones, porque pudieran ser los centros de verificación que estén autorizados, pues van a hacer la verificación, valga la redundancia, de ese nivel de cumplimiento. Recordarles también que la primera auditoría o la primera verificación que se debe hacer de cada una de las normas oficiales debe ser interna, es decir, la propia empresa a través de sus departamentos, servicios o representantes que ellos seleccionen y autoricen, pueden hacer su propia autoevaluación en relación a la adecuación a esta norma en específico. También puede, mediante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, están registrados unos entes o instituciones o personas a nivel privado que pueden cumplir ese proceso de verificación de manera externa. Y por supuesto, también está el propio personal de la Secretaría de Prevención Social y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Trabajo, puede realizar también sus propias verificaciones a fines del cumplimiento. Recordar, como siempre, que el objetivo real de las normas oficiales va a ser siempre el preservar la salud y la seguridad de los trabajadores para prevenir esas alteraciones a su salud y sobre todo evitar las muertes. Hablamos entonces el encuentro anterior sobre los equipos de protección personal. Y la mayoría de las normas que hemos visto, si ustedes las han visto, pues sí están enfocadas mucho a la parte empresarial, a la parte industrial, pero les hago una pregunta. ¿Estas normas oficiales mexicanas no son válidas para las instituciones gubernamentales? En específico, esta norma que tiene que ver con los equipos de protección personal puede
ser aplicada en el sector salud. Tenemos en el sector salud implementos o elementos que nos permitan hacer la protección de ese trabajador de este sector mediante estos equipos denominados de protección personal. Hoy me permití hacer una pequeña modificación de lo que hemos hecho en todas las normas anteriores. La parte de la guía de recorrido va a ser siempre la misma, como ya les dije, los procesos de inspección, los procesos de verificación de la documentación, las entrevistas a los trabajadores, la observación mediante la ejecución de las actividades y de los procesos, etc. Entonces, como ya lo manejamos, ya tenemos bastante tiempo revisando normas y ya hemos insistido en todo eso, me permití hoy hacer un cambio y dedicar este espacio a revisar lo que son los equipos de protección personal para el sector salud. Y cuando hablo del sector salud, les vuelvo a decir, no es solamente el personal médico o el personal de enfermería. El sector salud incluye al personal de bioanalistas, al personal de laboratorio, de odontología, a todo este equipo extenso de especializaciones o áreas que en manera conjunta y integrados en equipo, pues compartimos las responsabilidades de atender a la población en lo relativo a su salud. Entonces, hoy en la tarde voy a dedicar un poco a compartir con ustedes lo que son los equipos de protección para la salud. Y siguiendo, por supuesto, los lineamientos que establece la norma, debemos hacer un análisis de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar? ¿Qué actividad estoy haciendo? ¿Qué tipo de riesgo me voy a exponer? ¿Qué área corporal está más expuesta? Y seleccionar dentro de toda una gama de elementos de protección cuál es el más adecuado para cada una de esas actividades de acuerdo al riesgo. Todos los días cuando nosotros compartimos a diario, y es para todos, creo que lo hablamos en una oportunidad también, cuando nosotros hablamos de riesgo, eso depende mucho de la percepción individual, esa percepción que pueda tener ese individuo acerca de lo que se representa ese peligro. Y pues cuando estamos en nuestro ambiente natural, en el ambiente diario, haciendo las actividades diarias, compartiendo durante mucho tiempo esos espacios y esas actividades, pues dejamos de percibir las cosas como riesgo. Eso nos pasa mucho en el personal de salud. Sabemos que debemos cuidarnos, sabemos que está, pero como me siento en mi espacio, en mi área, y a veces me dejo llevar por las circunstancias y la premura en la atención de algún paciente, pues somos los primeros que empezamos a incumplir ese elemento básico de que es primero debo protegerme para garantizar mi salud, para poder entonces yo dedicarme a garantizar la salud de la persona que esté a mi cargo. Y a veces también pues utilizamos y mal utilizamos los equipos de protección personal. Utilizamos un equipo de protección determinado para un riesgo mucho menor, o utilizamos un equipo de protección menor para un riesgo mucho más alto, y es un poco lo que vamos a revisar la tarde de hoy. Como siempre, esperamos al final de la exposición para que ustedes puedan realizar sus preguntas, aclarar sus dudas y respondemos pues cualquiera de ellas que queden, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál es el riesgo mayor? No el único, pero el riesgo mayor del personal de salud, pues lógicamente es lo relativo al riesgo biológico. Por lo tanto, el elemento que requiere mayor protección es la bioseguridad, protegernos con él. Y como parte del sector salud, pues conocemos y manejamos y hemos visto y hemos usado una gama de elementos
que nos colocamos rutinariamente para cumplir nuestras actividades, bien sea en espacios de atención hospitalaria en sus diferentes niveles o en espacios de atención a pacientes a nivel del área privada. Piensa en espacios amplios de hospitalización, de quirófanos, de salas de parto, pero también a nivel de las consultas y en cada una de las áreas asistenciales que corresponde y donde van a llegar los pacientes para buscar esa atención que requieren. Entonces, bueno, pues conocemos, tenemos los gorros quirúrgicos o cofias, llamadas también, tenemos las batas que utilizamos muy frecuentemente, que tenemos batas sin manga, batas con manga corta, batas con manga larga, los diferentes protectores respiratorios de sus tipos, los guantes para proteger nuestras manos, el uso de los lentes, de los googles para dar protección, e incluso tenemos también nuestro equipo de protección para miembros inferiores, para los pies, a través de los cubrezapatos o botas. No requerimos en el sector salud, de manera general, de lo que utilizan en otros espacios que hemos visto a nivel empresarial, industrial, del uso de calzados de seguridad, salvo para algunas actividades en específico que sí debieran ser utilizados. Y ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como les decía, la norma de equipos de protección personal, que es la 017, indica que se debe hacer un análisis de riesgo para poder hacer la selección de ese equipo de protección adecuado. Aquí me permito recordarles, como lo dije en la reunión pasada, que los elementos de protección personal no evitan el riesgo o el accidente, que siempre va a haber un contacto con elementos agresivos, pero lo que sí va a disminuir es que la afección que podríamos sufrir como consecuencia de ello, pues sea la menor posible. Entonces, ¿qué desempeñamos? Aquí sí me voy a dedicar un poco quizás a la parte de enfermería y de personal médico, hablando de estas áreas hospitalarias específicas donde nos desempeñamos. Cada uno, si tenemos en el grupo personal de otras áreas de la salud, que creo que sí están, psicólogos, odontólogos, bioanalistas, pues vamos viendo, ustedes van haciendo su equiparación de las áreas en las que ustedes se desenvuelven. Entonces tenemos específicamente para personal médico de enfermería, incluso para los de bioanalista, las áreas de hospitalización, donde tenemos atención a pacientes pues, que están ingresados, las salas de consulta externa, ya les hablaba de las salas de quirófano, de las salas de sala de parto, de las salas de cuidados de intensivos, las áreas de hemodiálisis, las áreas de triaje, todos esos elementos y esos sectores hospitalarios en los cuales pues podemos en un momento dado desarrollar una actividad de atención a pacientes. Igualmente tenemos actividades que hacemos todos los días. Estas son las áreas, ahora las actividades que ejecuto. Puesto de trabajo, actividad que ejecuto. La actividad asistencial rutinaria, o es toma de muestras, evaluaciones, examen físico, algunos procedimientos que requiera el paciente para su atención y estabilización, las revistas médicas, la movilización de pacientes, etc. Esas serían las actividades de rutina que hacemos normalmente en nuestra actividad laboral en el turno que nos corresponda. Entonces vamos a ir ahora entrando recuérdense que hablábamos la vez pasada de la categorización de estos equipos de protección personal para protección de áreas corporales.
La primera área corporal que vamos a proteger es la cabeza y la cara. En la cabeza no utilizamos cascos, como vimos para el caso del sector industrial y empresarial. Para el sector salud, en este caso, nuestra protección de cabeza es a través de las cofias o los gorros. Como ya les dije, vamos a verlo más adelante. Pero en lo que corresponde a la protección de la cara, sí tenemos elementos que se comparten con el sector industrial y empresarial, pero adecuado a nuestra actividad. Y es así como hablando de los tipos de protectores respiratorios, allí tenemos varios. Quizás es uno el que más rutinariamente utilizamos, el que más conocemos, el que más manejamos, que es la mascarilla simple de papel, que tiene doble o tres capas y que es la que todos conocemos y que, bueno, ahora ha trascendido del sector salud para uso rutinario por la población en general ante esta situación de pandemia. Ese es un tipo de protección. Dentro de lo que son las mascarillas, tenemos varias. Las mascarillas que son de cintas, que tienen cintas superiores y cintas inferiores que se amarran y se ajustan, o las mascarillas también de este tipo que no tienen cintas, sino que tienen el elástico que se coloca sobre las orejas para sostenerlo. Tenemos también una protección un poco mayor, que es la mascarilla para la protección de boca y nariz, y que incluye una capucha para protección de la cara en general. De ese respirador rutinario, protección respiratorio rutinario que todos conocemos, que todos manejamos, que es el primero que utilizamos, pues existen otros, como son las mascarillas rígidas, no tipo N95, hay otras rígidas que nos permiten dar una protección un poco mayor, porque las partículas que pueden atravesar su material, pues son partículas cada vez más pequeñas, es decir, permiten una filtración mayor de esos elementos. Son mascarillas de diversos tipos y que ya vamos a ir viendo. También, al igual que la mascarilla quirúrgica, están varios tipos, los que tienen una sola lámina de papel o los que tienen doble láminas de papel, los que vienen acolchados o vienen sin acolchar, de diferentes colores. Estas mascarillas rígidas no son solamente para el uso del personal de la salud, les he dicho, sino que también son de uso rutinario en el sectores empresarial y de seguridad, porque son mascarillas que dan protección a lo que son los polvos y humos. Esos también están categorizados. Aquí les recuerdo nuevamente lo que decíamos la vez pasada. Todos los equipos de protección deben ser certificados. Los equipos de protección del sector salud también son certificados. Tienen que tener una garantía de calidad. También tienen una fecha de caducidad y también deben ser, por supuesto, porque estamos hablando del riesgo biológico, el manejo para su disposición final también debe ser cuidado y vigilado y cumpliendo la norma que vamos a ver más adelante, quizás, que tiene que ver con lo relativo a los desechos o a los manejos de sustancias peligrosas. Bien, entonces, como vemos, hay diferentes tipos. ¿Cuándo uso? Puedo utilizar una mascarilla rígida para la actividad rutinaria. Ahí es donde tengo que ver el riesgo. Utilizo una mascarilla sencilla o quirúrgica para una exposición con un contacto de proceso infeccioso mayor. Eso es lo que vamos a ver. No es utilizar cualquier elemento que me proteja, no me cubra la boca o la nariz. No es cubrirla, es protegerla. Y para protegerlo, debo utilizar el tipo de respirador o de protector que sea más adecuado a ese agente agresor, y que estamos hablando de que son agentes agresores biológicos, con una potencialidad de generar un serio daño e incluso
la muerte. Por eso debemos tener una selección racional sobre cuál es el elemento de protección personal que voy a utilizar. Por supuesto, aquí ya les explico un poco más lo que es la mascarilla quirúrgica, que ya hablamos mucho de ello. La mascarilla que incluye la protección de la cara, que es la mascarilla con visera. Las mascarillas rígidas o respiradores básicos, estos no son N95. Ahorita a través de la pandemia se han popularizado muchos los cubrebocas y la gente perseguía, sobre todo en los inicios, todo el mundo quería una N95, en algunas circunstancias o en algunas oportunidades les vendían cosas, mascarillas, sobre todo de este tipo rígidas, como si fuesen N95. Están a la disposición y a la venta comercial muchas mascarillas que se dice son N95, que no son N95, que no cumplen con los requerimientos que exige las normas para poder dar la categorización de N95 y por lo tanto no dan la protección que brinda una real mascarilla N95 certificada. Bien, estos son los tipos de mascarilla N95. La más conocida, eso por supuesto, como ustedes saben, hay diferentes marcas, diferentes empresas o manufactureras o de venta de los equipos, y dependiendo de cuál sea la empresa que la produce y la distribuye, pues va a tener sus características. La más conocida, discúlpenme que haga alusión a una marca, pero la más conocida, la que más la que la gente que conoce un poco más de esto procura adquirir, es la N95 de una marca comercial muy conocida que tiene, que se las voy a decir ahora, que es la 3M. Realmente es una de las que más conocen, pero existen otras casas comerciales que también las producen. Entonces debe tener la máscara N95, tiene un grosor un poco mayor, el material del que está hecho es un material que es impermeable y, como le decía, con unas micro, las partículas, puede filtrar partículas de muy pequeño tamaño. Por eso se llama N95 y por eso es la que brinda una protección mucho mayor, un nivel de filtrado del aire que no permite el paso de esas partículas pequeñas. No es la protección que brinda una mascarilla quirúrgica normal, donde la porosidad de ese papel, de esas telas, es mayor, por lo tanto partículas de muy alto volumen o de muy alto tamaño pueden pasar. Son de varias capas, las hay de 2, las hay de 3. En general, la mascarilla N95 lleva las elásticas, generalmente son 2, como la mayoría de las mascarillas, 2 elásticas, 2 bajas, 2 superiores, y la técnica para colocación ya la vamos a ver más adelante. Las hay de este estilo, redondeadas, ovaladas, que siempre van a tener la protección o la ubicación para lo que es el puente de la nariz. Siempre todas las mascarillas, excepto por supuesto las domésticas que hicieron mucho también, que son las de tela, que dependiendo del tipo de tela también debe brindar o no una protección. Todas las mascarillas o los respiradores de este tipo deben tener una varilla de metal que debe ser ajustada sobre el puente de la nariz. Como todo respirador o protector del área respiratoria, se debe probar para garantizar que esté bien ubicada. La que no requiere de hacer el proceso de prueba de su colocación y de su adherencia es la mascarilla quirúrgica, porque la mascarilla quirúrgica no da una adherencia completa sobre la cara, porque siempre quedan los laterales abiertos, siempre queda la parte de la barbilla abierta, porque su forma y su tamaño y el material que se utiliza es más laxo
y no permite esto, cosa que no pasa con las mascarillas rígidas, tipo estas anteriores que vimos, estas mascarillas rígidas, ni pasa, por supuesto, con la N95. Son mascarillas que se ajustan a la cara. Por lo tanto, con la técnica adecuada para colocarla, hago la colocación del pliegue de la nariz, de esa banda metálica que les digo que está, ajusto bajo la barbilla, y una vez que tengo colocada tanto la cinta superior como la inferior, que no van en el cuello, van acá en lo que sería la coronilla de la cabeza, una vez que está ubicada esa cinta y tengo ya ajustado el puente nasal, con las dos manos presiono más la mascarilla en los laterales y debo hacer una expiración profunda y ver, inspiración e inspiración, y ver que al momento de la expiración la mascarilla se mantenga fija, no se eleve, no se mueva, al igual que cuando hago la inspiración. Eso es lo que garantiza de que mi vía respiratoria está realmente protegida. Es importante. Yo creo, sin temor a equivocarme, por lo que he visto, por lo que he vivido y por lo que he estado, que muy poco personal de salud realiza la prueba de ajuste de sus mascarillas, cosa que sí se debe exigir, que tampoco cumplen al 100 a nivel empresarial y de seguridad. Ahora vamos, si tengo toda esta diversidad de respiradores y son respiradores que utilizo en el sector salud, ¿cuándo debo usar uno? ¿Cuándo debo usar otro? ¿Cómo selecciono? ¿Cómo elijo cuál es el adecuado para la actividad que voy a dar y para protegerme frente al riesgo al cual voy a enfrentarme? Entonces, vamos a ver acá. El gorro, como le decimos, siempre que vaya a estar expuesta a áreas contaminadas, que no me va a proteger la parte de la cabeza, de que no caigan esas secreciones, de que no haya contacto con elementos que me vayan a quedar en el cuero cabelludo, en el pelo o algo que pueda entonces tener yo personal como transportador hacia otras áreas. La mascarilla quirúrgica, ¿dónde la usamos? Bueno, en las áreas hospitalarias con riesgo de agentes de transmisión respiratoria. En las indicaciones rutinarias de uso, ojo, en este caso, la protección, cuando estamos hablando de agentes biológicos, estos elementos a los cuales estoy haciendo alusión de protección personal, deben siempre tener la bidireccionalidad de la protección. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me coloco una mascarilla quirúrgica, una protección a mi área respiratoria, la quirúrgica o cualquiera de los que hemos hablado, no solamente me estoy protegiendo yo, sino que también estoy protegiendo a la persona que estoy atendiendo, al paciente que estoy atendiendo, a los familiares de ese paciente con los que voy a tener contacto, a mis compañeros del equipo de trabajo. Nos estamos protegiendo todos, ¿ok? Siempre la protección es bidireccional. No que me protejo yo, no que yo me protejo, no, es que nosotros también podemos ser agentes de transmisión de esos agentes infecciosos, ¿ok? Entonces, pues por supuesto tiene sus indicaciones rutinarias, en este caso sí las conocemos todos, para la toma de muestras, para evaluación de pacientes inmunodeprimidos, para realización de algunos elementos o actividades o procedimientos que requiere el paciente. Por supuesto, estos últimos tiempos también hemos aprendido y se ha extendido el uso de este tipo de respiradores o de mascarillas quirúrgicas a la población en general, porque nos permite controlar un poco de manera epidemiológica, controlar la transmisión y retransmisión de estos agentes biológicos. Entonces ya no solamente es de uso hospitalario, sino también de uso domiciliario y particular de personas en su vida rutinaria.
Incluso hasta los niños han comenzado ahora, por su protección y dadas las indicaciones epidemiológicas y de vigilancia epidemiológica que competen en este caso de pandemia, pues debemos hacer esa protección que ya todos conocemos. Entonces, si voy a trabajar en un filtro para detectar pacientes que puedan ser sospechosos, pues debo protegerme con este tipo de mascarilla, no con la N95. ¿Por qué en los filtros no debo estar? En este momento de la pandemia, ojo, quizás en el momento inicial de la pandemia sí requería de una protección mayor y pues por supuesto pasaba al uso de los respiradores rígidos o incluso del N95. Pero ya en este momento de la epidemia que tenemos en los filtros, donde tenemos la sana distancia, donde estamos viendo y donde no todas las personas que están nos van a llegar, sino que vamos a detectar precozmente cualquier persona con sintomatología, pues mi nivel de protección puede ser menor y se utiliza este tipo de mascarilla en esos filtros. Ojo también porque lo utilizamos con los pacientes que tenemos en vigilancia epidemiológica domiciliaria. Mascarilla que pueden utilizar, sobre todo si son sospechosos, es la mascarilla quirúrgica. Ya en el caso de que sea un paciente positivo, ¿okay? Ya tenemos las pruebas positivas y ahí el riesgo de transmisión al resto de la familia, pues por supuesto sí se recomendaría el uso, si no va a estar aislado esa persona, si va a tener un contacto estrecho con alguno de sus familiares, pues el uso de la mascarilla N95. Por supuesto, ¿cuándo la voy a cambiar? ¿Cómo la voy a exponer? Bueno, hay que cambiarla si se humedece, si se expone a secreciones o fluidos corporales, si la he manchado, si la he roto, si he estado expuesta con ella a un paciente positivo del agente biológico con el que esté trabajando. Por supuesto, la debo desechar inmediatamente bajo los criterios e indicaciones adecuadas. Y siempre, siempre, siempre este tipo de equipos de protección personal deben ser desechados al final de la jornada. En estos casos en que tenemos tanto volumen de atención a pacientes y todo esto, pues quizás se extienda un poquito el uso de la mascarilla, pero si fuese posible, debiéramos eliminar la mascarilla al final de cada jornada, sobre todo si he tenido mucho contacto con pacientes sospechosos. La protección ocular, ¿cuándo la debo usar? Les recuerdo, y aquí déjenme que en la presentación anterior les había traído los lentes de protección, los diferentes modelos de lentes de protección, pero no les había puesto la colocación de los googles. Les decía en esa oportunidad que los googles son este tipo de lentes de protección que hacen ajuste con esta área de goma, también para ajustar todo lo que es la frente, las regiones de la sien y la región de la nariz, se hace un sello con esa parte de goma, de manera que haya una protección total y completa del área ocular. Son los llamados googles. Entonces, ¿cuándo debo utilizar los googles, los lentes y las mascarillas rígidas que hemos hablado? Bueno, esto se utiliza en las áreas hospitalarias donde hay riesgo biológico a el agente con el que estemos trabajando demostrado y circulante. No solamente estoy hablando del COVID, puedo hablar de cuando teníamos la H1N1, la influenza por H1N1, que recuerden que también fue una epidemia que surgió desde el año 2009, pero que no llegó a los niveles que tiene este COVID, pero que también puedo estar hablando de otro tipo de procesos infecciosos bacterianos o virales. Por ejemplo, una tuberculosis, por ejemplo, una varicela, por ejemplo, una enfermedad por ébola, ojo, donde hay un agente circulante demostrado, debo dar una protección mayor, ¿ok? En aquellos pacientes con sospecha confirmación de agentes infecciosos de transmisión por vía respiratoria. E igualmente la cambiamos y la ponemos si hay contaminación, si hay contacto con secreciones y debe ser desechada al final del turno, como decía.
Los lentes de protección, ojo, no se desechan. Eso sí pueden ser reutilizables, a menos que presenten daños, se hayan rayado, estén partidos, que los googles hayan perdido su adhesión o adherencia. En ese caso sí deben ser sustituidos. Las gomas que lo ajustan estén vencidas. Recuérdense que siempre se debe detectar si presentan algún deterioro. Ahora sí, la mascarilla N95, ¿cuándo la voy a usar? ¿Dónde la voy a usar? Entonces, la utilizamos en las salas hospitalarias que hayan sido designadas para la atención en hospitalización de los pacientes con sospecha o confirmación de la influenza. Aquí me quedó el H1N1, pero del SARS o COVID o cualquiera de los procesos agentes infecciosos de los que he hablado. Para el personal que esté asignado a los puestos centinela o los filtros ojos, donde voy a atender solo personal de personas con afectación respiratoria, porque todos van a ser sospechosos, por supuesto, y voy a tener un contacto con muchas personas sospechosas. El personal de salud debe garantizar su uso de la N95. Y por supuesto, cuando vaya a realizar procedimientos médico-quirúrgicos a los pacientes con sospecha de estos agentes bacterianos que estoy hablando. Es la protección mayor porque durante este tipo de procedimientos vamos a tener mayor contacto con las secreciones vía saliva o vía de secreciones por tos, por mucosidades, por vómito, por etcétera, durante la realización del procedimiento. ¿Qué tipo de procedimientos estoy hablando? Manejo de vía aérea de este tipo de pacientes, realización de accesos de vías venosas centrales, procedimientos quirúrgicos, etcétera, donde el contacto con el paciente es muy estrecho. No cumplimos el 1.5 de sana distancia. Estamos al lado del paciente y estamos a la cabecera del paciente. Y justamente es esa zona corporal del paciente donde está el mayor riesgo. La exposición a esa zona corporal del paciente es donde está nuestro mayor riesgo. Por lo tanto, hay que protegernos. Y por lo tanto, la protección respiratoria es la máxima, que en este caso es la mascarilla N95. Quiero contarles aquí que ya todos lo deben haber experimentado. Se tolera mucho mejor una mascarilla quirúrgica que una N95. La N95 siempre hay un poco más de restricción, esa capacidad de respiración, de tomar ese volumen corriente que nos corresponde, pues quizás cae un poquito con la N95. Por supuesto, si el personal tiene afectaciones respiratorias de restricción, si es asmático, si tengo mucha congestión y todo, pues la tolerancia a este tipo de máscara va a ser menor. También el tiempo de utilización es más fácil tolerar periodos mucho más largos con la mascarilla quirúrgica, se tolera un poquito menos, pero también periodos prolongados con la mascarilla rígida, pero los tiempos de tolerancia para el uso de la mascarilla N95 sí son menores. Por eso es que generalmente cuando tengas la mascarilla hay un momento en que dices, oye, necesito retirarlo un momento para poder recuperar. Entonces, por el tipo de material y porque reduce un poco esto. Bien, sí, fíjense ustedes que entonces si estableciésemos una relación porcentual de cuál es el tipo de necesidades para protección respiratoria en relación a las mascarillas, ojo, sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, fíjense que el 75% de los requerimientos son de la mascarilla quirúrgica, no de la N95. Solo el personal que va a estar directamente relacionado con los sospechosos directos o los positivos es el que debe tener la protección mayor. El resto del personal que va a tener un contacto con sana distancia, muy corto tiempo, sin realización de procedimientos, no requiere una mascarilla N95. Entonces, 75% van a ser mascarillas quirúrgicas. El 15% van a ser los respiradores básicos, los rígidos que estamos diciendo. Y solamente el 10% va a ser de las mascarillas N95.
sobre todo esto en los primeros tiempos de pandemia, porque todo el mundo quería N95, toda la gente en general quería N95, todo el mundo pretendía tener una protección máxima, ya vamos a ver en cuanto a la protección corporal. Pero no, esto generan costos, genera insumos, la reposición es costosa, es alta, los volúmenes de reposición son altos, entonces debemos tener un uso racional de los equipos, ¿ok? Racional, y más si somos nosotros el sector salud, ¿ok? Bien, ahora esto es básico también a modo recordatorio, ¿cuál es la secuencia para la colocación de un equipo de protección personal? Hablemos primero del equipo de protección básico, el rutinario, el que todos conocemos, que es el uso de la bata, la mascarilla, los lentes y los guantes. ¿Ok? El primero, nos colocamos la bata. Luego de colocada la bata, nos colocamos la mascarilla, nos colocamos los lentes y lo último que vamos a colocar son los guantes. Si necesitase la colocación de los botas, perdón, la protección de los pies, entonces me coloco la bata, me colocaría primero la cubrebotas, la bata, la mascarilla, los lentes y los guantes. ¿Estamos? Para la protección rutinaria moderada. Si me quiero de una protección mayor, donde incluye la protección de todo el cuerpo, porque el riesgo es mayor y la exposición corporal también incrementa, entonces debo utilizar los elementos de protección de todo el cuerpo. En este caso son los monos, overoles o los llamados Tyvek. ¿Cómo me los voy a colocar? Entonces, lo primero son unos guantes. En el caso de la utilización de este tipo de equipos de protección, debo utilizar doble guante. El primero, unos guantes externos. Generalmente los guantes que van externos, perdón, aquí son los internos, no son los externos. El primer par de guantes que me voy a colocar y son los de látex, ¿ok? Me coloco los guantes de látex. Una vez que tengo los guantes de látex, coloco el overol o el Tyvek, ¿ok? Me lo voy a colocar generalmente hasta la zona de la cadera, ¿ok? Luego que me he colocado la zona de la cadera, entonces coloco el cubrebotas. Continúo entonces con la colocación del Tyvek en la parte superior sin colocar la capucha y coloco la mascarilla. Luego de colocada la mascarilla me coloco el lente, luego el gorro y la capucha. Ojo, el gorro. Me van a decir, ¿y por qué tengo que ponerme el gorro si el mono tiene una capucha? Porque la capucha del equipo puede contaminarse y se le va a contaminar a usted también su cabeza. Entonces hay que dar una doble protección, el gorro quirúrgico y la capucha del Tyvek. Y me coloco, luego que he puesto todo eso y he sellado el Tyvek, he subido su cierre o he puesto el doble cinta que tienen, hay diferentes tipos de Tyveks, ¿ok? Esto va también dependiendo del material, para protección de agentes biológicos, para protección de químicos, para protección de, etcétera. Hay unos tipos Tyvek que son completos, es decir, incluyen las botas e incluyen los guantes. En este caso no, fíjense que no incluye la bota, el mono no incluye la bota y tampoco incluye los guantes. Por eso hay que colocarse el cubrebotas. Una vez que me he puesto todo eso, me coloco el otro par de guantes, el par de guantes externos. Y en este caso, esos guantes sí preferiblemente deben ser los de nitrilo. No hablamos de los guantes también. Los guantes de látex o los guantes de nitrilo. En este caso, que requiere una protección mayor, debo tomar los doble guantes y los externos, que deben ser de nitrilo, porque tienen un nivel de tolerancia mayor o de soporte mayor y evitan que se corten o se dañen. Una vez que me he colocado ese equipo de protección personal, pues me acerco al paciente, hago la atención que corresponda, estoy protegida de acuerdo al riesgo al que me voy a exponer y lógicamente luego pues me tengo que retirar ese equipo, para lo cual también hay una secuencia.
Y esa secuencia es que me quito primero los guantes para el equipo rutinario, que me retiro los lentes, que me retiro la bata y que lo último que me voy a retirar es la mascarilla. Por supuesto, teniendo cuidado de no tocar nada de las partes externas de estos elementos de protección, sino siempre tomarlos y quitarlos o rodarlos por la parte interna, que es la que no está contaminada. ¿Estamos? Bien, el uso correcto de la protección respiratoria ya es redundante, pero volvemos a repetirlo. Les hablaba de la mascarilla quirúrgica que no hace la adhesión completa sobre la cara. Ojo, puede tener una N95, pero si esa N95 no está bien colocada, no le va a dar la protección que corresponde. Y en general, ojo, para los caballeros que tienen barba, eso evita que se dé la adherencia de la que estamos hablando. Si se hace la prueba que les decía, va a ver que hay escape de aire y hay entrada de aire, por lo tanto no está dando la protección. Si estamos hablando de las mascarillas también rígidas, o incluso debe hacerse el ajuste adecuado del que ya hablábamos, con la colocación de las cintas como adecuado. Y lo otro que parece lógico, pero que se incumple mucho, la protección respiratoria para el caso de los familiares y de los pacientes que están fuera, estemos en domicilio, quien debe colocarse la protección respiratoria es el paciente, no el familiar. Fíjense ustedes que en este caso, el familiar o el acompañante, el que está, tiene su protección. Asumimos que él no tiene clínica respiratoria. La que tiene la clínica respiratoria es esta persona. Entonces es la persona enferma, está sin su cubreboca para evitar que ella expulse todas esas gotas de saliva que son las que van a llevar el agente, y el que está al lado se coloca al lado. No, debiese ser al revés. Se la coloca la persona enferma, la persona sintomática respiratoria. El que está al lado puede colocarse él también una, pero en este caso pudiera ser una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Y por supuesto respetar siempre las distancias, porque si no está a la sana distancia, pues la protección de las mascarillas también va a ser menor. Y bien, ¿existe una protección mayor que toda esta que hemos visto para el sector salud? Sí, existe. Y son los trajes de protección total o los trajes encapsulados, que incluso tienen, como son encapsulados, fíjense que el individuo queda inmerso completamente en ese traje, que incluso tiene la capucha, no capucha, sino toda la protección incluida de la cara, y por supuesto su uso de respiradores de mayor protección, que son los respiradores con filtro, etc. Y este tipo de traje requiere, por supuesto, porque no hay contacto con el exterior, por lo tanto, para mantener su adecuada ventilación requiere de un respirador, el uso de aire comprimido para poder garantizar su buena oxigenación. Este tipo de traje, fíjense, si tiene los guantes incluidos e incluso las botas. ¿Es requerido este traje? Sí, para los agentes infecciosos categoría 4 o 5. ¿Y quiénes serían? Un personal médico va a requerir en un área de hospitalización este tipo de traje. No, no necesariamente, salvo que fuese a nivel de las unidades de cuidados intensivos o de las unidades de pabellón, etcétera, que no es en este caso. Fíjense que una de las cosas que decíamos la vez pasada es que del traje de protección, el equipo de protección, no debe limitar los movimientos, no debe interferir el desempeño de la actividad que va a realizar el trabajador. Entonces imagínese usted un pabellón, un cirujano utilizando este traje para poder hacer, se le va a dificultar. Entonces, este equipo de traje, ¿dónde se utiliza con toda la indicación y toda la formalidad? En las personas de laboratorio, personal de laboratorio, los bioanalistas, que manejan directamente la gente. No que están en contacto con el paciente que tiene la gente, no, ellos manipulan el agente
para poder demostrarlo, para poder demostrar que está allí, para poder hacerlo, para poder ver. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se hacen estos diagnósticos que tenemos ahorita en este caso de la pandemia, de que si es una variante, que si mutó, que si es la variante Delta, que si es la variante tal? ¿Ves? Bueno, los que hacen ese diagnóstico son el personal de laboratorio, pero todos los laboratorios, no. Los laboratorios tipo 4 están certificados y que son los que manejan este tipo de agentes altamente riesgosos. En ese caso sí está indicado el uso de este tipo de protección máxima. Entonces, en relación a esta pandemia que tenemos ahorita del SARS-CoV-19, ¿existen medidas especiales para la protección del personal de la salud? No, no hay en este momento indicaciones especiales. Estas son las indicaciones de siempre. Esto es lo que deberíamos nosotros estar manejando siempre, todos los días y ante todo momento. No por el SARS, no por el COVID, porque así nos exponemos al HIV, así nos exponemos a el virus de la hepatitis B, así nos exponemos a cualquier agente infeccioso. Por ejemplo, pueden ser procesos infecciosos de agentes bacterianos que están reemergiendo, es decir, reapareciendo nuevamente en estos tiempos, como la fiebre tifoidea, no ha dejado de existir, como ¿qué otro le puedo decir? La difteria. Son agentes categoría 4, entonces debemos protegernos, entonces no debemos exponer. Nosotros cuando tenemos a un paciente por primera vez, ni siquiera sabemos cuál es el agente que está allí, pero siempre debemos sospechar que hay un agente biológico allí y que ese agente biológico no puede afectar a la salud. ¿Okay? Y no exponernos libremente, no utilizar los equipos y después que se reportó y se detectó que resulta que había el riesgo, oye, este paciente es HIV positivo, ahí sí. Uy, Dios mío, ay, ¿qué hice? ¿Cómo te hágame la prueba? No, nos debemos proteger siempre. Y esa es una de las cosas que más incumplimos. Bien, esto es lo que les traía para que ustedes vean que el sector salud también debe cumplir con lo que establece la norma 017, que debemos aprender a conocer cuáles son todos los equipos de protección personal para el sector salud y, por supuesto, saber cuándo, cómo, dónde debemos utilizarlo. E incluso cómo se desechan y cómo se almacenan, que no lo vimos un poco hoy. El que quiera seguir revisando un poco más este tema, que quiera conocer más, el que la pareja, aquí tienen todas las referencias donde pueden ubicarlo, donde pueden leerlo. ¿Ok? Bien, entremos entonces ahora. Estos minutitos son las 6:58 a las preguntas que puedan tener o las dudas que quieran ustedes aclarar. Espero que les haya servido esta conversación de hoy y que aprendamos a conocer lo que debemos manejar nosotros como sector salud. Gracias. Muchas gracias, doctora. Les acabo de poner en el chat la liga del examen. Por favor, confírmenme que pueden entrar bien. Y tenemos ya por aquí una pregunta. Ah, bueno, Muy bien, es un comentario. Dice, excelente tema. Muchas gracias. Está Nancy Trujillo. qué bien, qué bueno. Esperemos a ver si hay alguien más que tenga alguna acotación que hacer. Como siempre, la presentación la van a tener disponible también, así como tienen la evaluación, van a tener disponible esto. Permítanme ver si puedo compartirles otro material que creo que no se lo mandé a Gine, pero lo puedo mandar luego. Sobre los niveles de protección. Es una presentación PowerPoint que tengo para que ustedes la pudieran tener a la mano. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, si gustas mandármela, yo se la subo. Te la Acuérdense mando y que la te las haga llegar. información se van subiendo las capacitaciones en el Google Classroom y pueden acceder desde la Exacto. liga del portal de empleados. Ok, perfecto. ¿No hay nueva acotación? Tenemos otro comentario de Fernanda Ceballo, que muchísimas gracias por tan excelente explicación. Qué bien.
Mire, este es lo que les estoy hablando, está hecho con los niveles de protección, aquí está qué actividad voy a hacer y cuál sería el elemento de protección que debo utilizar. Ojo, hablando del elemento de protección, no es un equipo de protección personal, pero es el primer elemento de protección que está y que debemos manejar y mucho más en estos tiempos, que es el lavado de las manos. ¿Ok? No les había hablado de ello, pero aquí está. Siempre primero y al final de la actividad el lavado de manos e incluso en el intermedio de acuerdo a la actividad que esté ejecutando. Aquí tienen qué equipo usar cuando voy a hacer una entrevista a un paciente, qué equipo usar cuando voy a hacer el examen físico rutinario de consulta, el sencillo a un paciente, qué equipo usar si voy a tomar los signos vitales, qué equipo si voy a tomar las muestras, cuál es el el equipo para utilizar en un paciente con hospitalización por el agente biológico, en este caso de COVID-19, cuando voy a hacer procedimientos de alta complejidad, como estoy hablando, les hablé un poquito de ello, que el equipo de